Lo dijimos al comienzo, lo dijimos el lunes, es nuestro jueves de terapia, lo hacemos una vez al mes, recibimos los mensajes de ustedes y una vez al mes lo vamos a invitar a él, que es nuestro psicólogo de confianza, más allá de ser un tipazo, que es Pablo Melicchio, para mostrarle algunos de los tópicos más pedidos. Él no soluciona nada, ya lo explicamos, pero por lo menos algunas cositas más claras tal vez nos queden. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Qué decís? Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz de ser el psicólogo de este momento, de este jueves, y que sea acá en Vorterix con vos, Dani, querido. Bueno, viste que te mandamos las capturas de pantalla de lo que Sí, por lo menos tenían en la cabeza. Las vamos a ir viendo un poquitito. Vos igual seleccionaste 3 temáticas ahora, después más adelante, el mes que viene lo podemos ver, pero viste que había como 3 patrones, ¿no? Qué sé yo, estar bien, se consigue, cómo se zafa de la cobardía neurótica. Sí, esto lo dejaron en mi cuenta de Instagram desde el domingo a la noche hasta el lunes a la noche, herramientas o tips para no idealizar a tu amor. Son muchos los comentarios, muchas las preguntas, obviamente no es una sesión esto. Cómo superar una relación de 5 años que terminó. Es loco, ¿no? Lo que tenemos en la cabeza, es increíble. Y Pablo lo separó en 3 temáticas que son de las 3 más pedidas. Se puede trabajar la empatía. Es normal que me quiera enamorar, por ejemplo, fue otra de las preguntas. ¿Dónde se termina de tocar fondo? Esa es muy buena, ¿eh? Cuando uno sabe que tocó fondo para poder salir de ahí, si idealizamos al otro, si buscamos desde chicos a esa misma persona. Y vas a empezar, Pablo, con uno de los puntos que más se tocaron en las consultas, que es el existencialismo, justamente, y es algo tan grande, ¿no? Tan complejo. ¿Por dónde se empieza ahí? uy, sí, claro, Dani. En principio, siendo hoy esta suerte de encuentro terapéutico, porque en definitiva, si bien no voy a resolverle las problemáticas a las personas, siempre el encuentro es sanador y cuando utilizamos la palabra, mucho más. La primera invitación para empezar a pensar acerca de la existencia, diría que también el oyente empieza a ser un escuchador y una escuchadora, ¿no? El jueves de terapia vamos a invitar para que las y los oyentes salgan de lo que es solamente oír y empiecen a escuchar para después poder escucharse, ¿no? Ese es el primer punto de la existencia, ¿no? La conexión con uno mismo, con la escucha que a veces está muy desafinada. El tema de la personalidad creo que te va a interesar mucho, Dani, y a los escuchadores y las escuchadoras de Charlottetown. Personalidad, la etimología de personalidad, si prestamos atención, si afinamos nuestra escucha, personalidad dice sonalidad, ¿no? Personalidad, viene de sonido. Entonces, en este tiempo signado, no queremos hablar porque estamos un poco saturados, pero el telón de fondo es la pandemia. La pandemia es una situación crítica que hizo que si teníamos un sonido, si nuestra personalidad había encontrado un sonido, una forma de ser, una música, bueno, estamos desafinados, estamos desafinadas. Siempre tenemos la vivencia de la enfermedad, la posibilidad de enfermarnos, la posibilidad ¿sí?, de contagiarnos y inevitablemente vamos a morir porque somos seres finitos. Claro. Pero este telón de fondo, esta pandemia hizo que, por eso las preguntas, ¿no? Estamos más preocupados acerca de la existencia. Y en ese sentido diría, bienvenido, ¿sí?, el COVID, solo por esto, no por la enfermedad, no por los contagios, no por las muertes, pero sí para empezar a tomar la conciencia del valor de la vida, ¿no? Nos enseñaron a cuidar el cuerpo, acá vamos a trabajar para cuidar el campo mental, ¿sí? El cuerpo de alguna manera es la caja de resonancia, ¿no? Pero lo que está dentro, que es el alma, el espíritu, nuestro campo mental, es esa personalidad que tenemos que ir afinando, ¿no? El querido Miguel Abuelo decía las partes rotas del gran espejo interior. A mí me parece que en este tiempo no nos podemos ver. Muchas preguntas tenían que ver con eso de tocar fondo, con Sí. la dificultad para ordenarnos, ¿no, Dani? Entonces, creo que estalló ese espejo afuera, y por lo tanto no tenemos el asidero que necesitamos en el mundo externo, y estamos en crisis con este mundo interior que hay que ir sanando para sacarle un mejor sonido, ¿no? Y a veces, Pablo,
puntualmente hablando de la existencia, necesitamos legitimarnos en otro, ¿no? Porque otro de los mensajes que habían dejado hoy como audio, un muchacho que estaba en África nos dijo, y Sí, soy pelado y eso a mí me pone mal, o me quedé sin pelo hace muy poco tiempo, y lo que yo pensaba es, claro, por ahí él necesita que el otro lo legitime como está, y creo que convivimos con eso todo el tiempo y que tiene que ver con la existencia. sí, porque me parece que cuando se pone en crisis la existencia, cuando está en crisis el planeta, cuando hay una crisis social tan importante, también perdemos la conexión con ese mundo externo que de alguna manera tenía un orden, vamos a Claro. discutirlo en otro programa, pero cambiaron todas las reglas, entonces estamos desorientados y no sabemos qué trole hay que tomar para seguir, diría Cátulo Castillo, ¿no? Me parece que este desorden social hace que estemos, no sabemos para dónde ir porque el futuro parece más apocalíptico, entonces desestructura este sistema social que necesitamos para vivir. Como bien señalabas vos, digo, si alguien no tiene una validación en el afuera y está en crisis con el afuera también, el adentro va a estar en crisis porque somos seres sociales también. Lo que pasa es que se desarma lo social, se desarma el campo interior. Pero ¿a qué nos invita este tiempo tan complejo? A retomar el vínculo con el mundo interior, a sacar nuestro mejor sonido, ¿no? Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bueno, ¿qué hicieron de nosotros? En algún momento algún desastre, ¿no? Pero bueno, también han hecho cosas buenas por nosotros, traernos a la vida, aunque no lo hayamos elegido. La existencia parte, ¿sí?, del deseo de que alguien nos trajo, nuestra madre, nuestros padres nos trajeron al mundo, y ahora hay que transitarlo, ¿no? Hay que elegir cómo vivir. Y vivir en un tiempo pandémico complica un poco las cosas si es que teníamos un orden previo, ¿no? Sí, aparte ese apocalipsis lo vemos al otro día. Es decir, no es que, por ejemplo, en mi caso, no temo al apocalipsis de mi vida en un año. En pandemia tengo mañana para mí ese apocalipsis. Digo, ya me levanto y esa sensación es de día siguiente. No es que pienso a 6 meses. Y eso es mucho más jodido porque todos los días te levantas igual. Claro, pero lo que pasa es que, claro, cuando antes de la pandemia, de cualquier modo, recordemos que también hubo otras crisis humanitarias, guerras, holocaustos, ¿sí? La pandemia, como otras crisis mundiales, hacen que el mundo sea un lugar, un desconcierto, ya que estamos Claro. hablando de personalidad como sonido. Si yo no puedo afinarme en relación al mundo externo, el mundo externo, yo necesito el mundo externo, porque es un coro, somos en relación a los otros. Entonces, si somos en relación a los otros y el campo social está tan devastado, es muy difícil afinarnos. De cualquier modo, la invitación es a encontrar ese sonido propio, ¿no? La existencia nos está invitando con mayor contundencia, como bien decías, Dani, que como no sabemos de acá a un minuto cómo sigue la existencia, nunca lo sabíamos, pero la pandemia lo recuerda como si fuera un baldazo de agua fría, ¿no? Nos recuerda la finitud y la vulnerabilidad. ¿Puede ser negativo? Sí, porque ahí una de las preguntas hablaba de un loop existencialista, ¿no? No parar de pensar acerca de la vida y de la muerte. Bueno, justamente porque hay muerte, la vida cobra un valor con una dimensión mucho más profunda cuando tomamos conciencia de eso. No podemos estar permanentemente conectados con la muerte porque sería horroroso, pero cada tanto sentir la posibilidad real de que vamos a morir hace de la existencia más valiosa, ¿no? Un amigo, un cura amigo me decía, la discusión acerca de si hay vida después de la muerte, y yo le decía, no, pensemos si hay vida antes de la muerte, no sé si hay otra vida, lo que sí sé es que hay una vida, y esta vida, en este tiempo, cobra una dimensión mucho más profunda, ¿no? Bueno, y esto nos conecta con los otros dos temas. Uno es ese, la relación de la vida y la muerte, y el otro es el vínculo en pandemia. Uh -huh. Porque a veces uno no se da cuenta porque, digo, no puede ver un psicólogo, una psicóloga, no puede descargar en nadie. Entender que la relación que estamos teniendo ahora con hijos, hijas, sobrinos, parejas, no es normal. Digo, no es lo convencional a lo cual veníamos acostumbrados. ¿Cómo se hace para no trastabillar dentro de esa relación? Viste que uno está más allá de lo insatisfecho. Tenés menos pulgas,
un roce no es el mismo roce que antes, te bancás menos cosas, sos menos tolerante, estamos encerrados, no vemos un futuro, todo es incierto, hay una estabilidad que se tambalea constantemente. ¿Cómo hacemos para tratar de que esa relación que estamos teniendo con la gente de nuestro entorno en pandemia sea un poco más saludable? Claro. Arrancamos por algo demasiado heavy, ¿no, Dani? Es decir, la existencia, la vida y la muerte. Pero yo voy a traer como dos metáforas que seguramente a nuestras escuchadoras y escuchadores les va a ser útil. Hay un pensador que me gusta mucho, Leonardo Boff, que es un ecologista muy importante, y él dice que tenemos que pensar en dos dimensiones, y yo las tomo con mucha fuerza, que es en la dimensión gallina y en la dimensión águila, ¿no? Todo lo que recién trabajamos en la primera parte tiene que ver con la dimensión águila, ¿no? Vernos desde arriba, ver la vida en su dimensión más amplia, ver qué es la vida, ¿no? Las utopías, cómo seguir viviendo. Pero la dimensión gallina, que es lo concreto, el suelo, la tierra, arreglar nuestra propia casa, ¿no? Arreglar nuestra conexión con nosotros mismos, nuestra conexión familiar y de pareja. Si no salvamos eso, si no sanamos eso, va a ser muy difícil también posicionarnos afuera. ¿Por qué hay más crisis ahora? Por esto que decíamos al principio, cada vida se desorganizó. Si yo estoy desorganizado, no me puedo organizar en relación a la pareja, Claro. a los hijos, a la familia. Entonces, estamos invitados a eso primero, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Si yo no estoy en armonía conmigo mismo, si no encuentro mi sonido, si no me afino, difícilmente Dani pueda conectar con vos. Creo que vamos conectando cuando no hay tanto ruido entre nosotros, ¿no? Digo, lo opuesto, ¿sí? al equilibrio, a la música, es el ruido. Y está habiendo mucho ruido en las parejas, muchos ruidos en la casa, porque se desarmó ese sistema. Viste que se habla mucho de zona de confort. Sí. A mí no me gusta eso de zona de confort, pero de alguna manera ordena saber que uno tenía un lugar con cierta estabilidad para moverse. Claro. Cuando eso se desarma, se pone en crisis lo individual, lo de pareja, lo familiar y lo social naturalmente. Entonces, ¿cuál sería el primer tips? Bueno, a mí me parece que bajar los ruidos, conectar un poco con el silencio. Si yo me empiezo a encontrar, creo que todos estamos viviendo permanentemente conectados con la información, con las redes. Está bien, pero también está bien 20 minutos de silencio. ¿Quién hace esa experiencia? Obviamente difícil. que los terapeutas, cuando recibimos a los pacientes y a las pacientes, tenemos esos 40, 50 minutos de conexión semanal. Bueno, yo siempre invito todos los días una conexión, un silencio, empezar a ordenar las partes rotas que tenemos dentro, ¿no? Y ahí hay un espacio de silencio también. Digo, literalmente el ruido no está en una sesión de terapia. Digo, hay una, dos voces, después el resto, digo, es quietud, es tranquilidad, algo que, imagínate yo con 3 chicos, Sí, y el claro. mío más chiquitito es un terrorista iraquí, digo, es muy difícil, y al mismo tiempo Claro. tener otras relaciones interpersonales, y es verdad, Sí. por ahí, no sé, tu mujer te dice algo, y ahora te lo tomás de otra manera, pero creo que tiene que ver con eso, con el hastío, con la poca tolerancia que vamos teniendo. Por eso me parece que practicarla puede comenzar a ayudar un poco. Y creo que el primer paso, y te consulto, es visualizar, ¿no? Decir, che, miren, no estamos normales, tenemos un quilombo. Yo tengo a mi hijo más grande que dice, estoy cursando facultad y no veo a nadie, quiero tener experiencia, hablar con gente que viva, no sé, en San Miguel, en La Plata, a ver cómo le va a él. No quiero mis 2 amigos de secundaria, los quiero, pero necesito esas interacciones. Y se siente mal, y a veces está muy acongojado, le pasa al de 12 también, y ahí me parece que está bueno por lo menos charlar familiarmente, decir, loco, no es normal esto, digo, entendámoslo. Sí, eso, decíamos, ordenar el gallinero primero, ¿no? Si dentro de casa, que es nuestro lugar, nuestra estructura, mi casa, digamos, el cuerpo también es mi casa, ¿no? Mi envase, mi caja de resonancia. Me tengo que ordenar, y tengo que ordenar primero los afectos más cercanos. Nadie puede salir al mundo a llevar amor si no tiene amor
dentro suyo y dentro de su casa. El primer lugar es la propia casa. Ordenemos nuestra propia casa para después salir a conquistar ese mundo como la dimensión águila, ¿no? De manera más abierta, desde otro lugar, desde otra apertura. Yo pensaba también en el mito este de Sísifo, ¿no? Decía, bueno, si la vida es cargar con una piedra, ¿no? Subir una montaña pesada, no, me parece que no tenemos que cargar con piedras, tenemos que empezar a desarmar esas piedras, ¿sí? Y desarmar esas piedras implica hacer un trabajo interior de conexión con la propia vida. Esto es lo que nos está invitando Crisis. Crisis, Dani, es crisálida, ¿no? La etimología de crisis también es crisálida, es decir, encierro, capullo, pero crisis, encierro y capullo implica también liberación después, ¿no? Si salimos de ese capullo, de un formato quizás más amplio, si nos permitimos ser críticos, como bien señalabas vos, y resolver esos ruidos, bajar esos ruidos y tener esos espacios de conexión interior fuerte con uno mismo y con los otros. Sí, y entender, y te pregunto, Pablo de paso, que es normal que nos sintamos frustrados, ¿no? Por todo lo que está pasando, porque yo lo que veo en mi hijo más grande es eso, está frustrado. Tiene la frustración de aquel que quería hacer algo, que la pensó, que está en un momento de su vida, que es una flor que se abre, pero si vos entendés que esa frustración viene por un contexto no natural, más allá de que explicáselo a un adolescente, pero que va a terminar, digo, por lo menos verlo. Y aparte la adolescencia es un tema recontra interesante también para otros jueves, ¿no? Yo sé que tenés también mucha población, muchos escuchadores y escuchadoras jóvenes, muy jóvenes. Sí, gente con hijos e hijas, adolescentes también. Y también, y padres y madres que necesitan pensar esto. Es decir, en la adolescencia fue la población más golpeada, porque adolescencia es sinónimo de conquistar el mundo externo, salir al mundo externo. Y 1 año y medio no pudieron salir o salían con miedos. Entonces, ¿cómo se construye una personalidad en la etapa determinante? Hablamos de personalidad como sonido, la etapa para sacar el sonido, para armar una personalidad, es la adolescencia, por sobre todas las cosas. Se deja de ser niño, hay que liberarse de las autoridades maternas y paternas y conquistar el mundo externo. Es eso, en la población entre 14 y 18, 19 años, que es determinante, quedó reprimido, no pudieron salir a conquistar el mundo externo. Claro. Entonces, y era su momento. Y era su momento, claro. ¿Cómo se arma un bienestar así? Bueno, no se puede armar un bienestar así, porque aparte el imperativo social es estar bien, gozar lo máximo posible, y no se puede estar bien ni gozar lo máximo posible en este tiempo. Yo diría, a modo de tips, antes de pensar en un bienestar, pensemos en un bien ser, ¿no es cierto? Me parece que vamos a poder estar bien afuera, va a poder haber un bienestar si conectamos con esto que señalás vos, que le pasa a tu hijo, que le pasa a mis hijos. Hay mucha frustración, pero apostemos que de esto, ¿viste como que la flor del loto sale del barro? Bueno, hagamos fuerza para que de este barro salga alguna positividad que va a depender también del diálogo que tengamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, y de la comunión que hagamos entre los pares. Digo, esto que está pasando en una radio en este momento, Dani, también es un fenómeno interesantísimo, ¿no? Que le llegue a la gente la posibilidad de que nos podemos reconvertir a partir de una crisis, y una pandemia es una gran crisis. Y ayuda a entender también la reacción de los demás. Yo hablo por mis hijos. Los 3 han cambiado el comportamiento. El de 3 años, el de 12 y el de 18. Han cambiado, más allá de que están creciendo. Pero tienen más berrinches, o más frustrados. Lloran cada tanto, pero el disparador del llanto es este. Es chiquito, puede ser una puerta mal cerrada. Digo, está en nosotros también, los adultos, hacer un esfuerzo y entenderlos un poco más, porque uno llega tarde, cansado, cagado a palo de todo el día, preocupado, y encima tenés un berrinche y estás a punto de terminar sacándote, ¿no? Es como que, no te digo enyoguizarte, pero entender un poco más. Sí, hay una máxima psicoanalítica muy importante que la tenemos que aprender, que dice, aquello que no se dice, se actúa. Cuando no se pone palabra, se ponen actos. Ejemplo clásico, te va mal en el trabajo, tu jefe te caga pedos, no reaccionás con tu jefe, llegás a tu casa, a tu hijo se le cayó un tenedor y le gritás, pero no le estás gritando a tu hijo, le estás gritando a tu jefe que no le pudiste gritar, ¿no? Los adolescentes son más actuadores y es interesante ayudarlos a decodificar. Con mi hijo también, el más grande, un día pegó un portazo
y yo entendía que estaba queriendo decir algo. Entonces traté de acercarme, estaba enojado, hay que esperar, porque a veces los adultos queremos que los adolescentes se abran con nosotros cuando nosotros queremos, ¿no? Y hay que tener la sabiduría de saber esperar, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Saber esperar la pelota, ¿no? No ponerse tan ansiosos. Y la ansiedad es un mal de la época, y en este tiempo se potencia la ansiedad porque queremos resolver cosas que son naturales y hay que esperar a que pasen. Así que sí, el mundo adolescente es muy complejo y para los padres también, ¿no? Y las madres. No, y aparte hablamos de ansiedad, frustración, es decir, son unos nudos así de grandotes, ¿eh? No son Sí, temas sí. chiquitos. Ansiedad, aparte es el mal de la época, ¿no? Por eso hay tanto trastorno. Yo quiero aclarar que ansiedad y angustia son normales y son esperables. El plus de ansiedad o el plus de angustia se tornan trastornos. Ahí se empieza a complicar la cosa. Los trastornos después pueden llevar a patologías mentales, a psicopatologías. Pero vamos más para atrás. Tenemos que tener ansiedad, tenemos que tener angustia, porque nos tenemos que manifestar. Tiene que haber ruido, Claro. para que afinemos nuestra personalidad. Y en este tiempo, más ruido, pero ¿cómo se vence el ruido? Con silencios, con poner palabras y con que alguien, si no podemos solos o solas, bueno, que alguien nos ayude a afinarnos, no necesariamente un terapeuta, ¿no? A veces el diálogo con un amigo, con una amiga, en la pareja, decir me pasa esto, me siento frustrado, no sé para dónde ir, y por sobre todas las cosas, conectar con los deseos, ser creativos, ¿no? Porque de ahí va a salir la resiliencia, la capacidad de transformar esto en algo positivo, ¿no? Pablo, la verdad te agradecemos muchísimo esta participación de este jueves de terapia, no solamente para quienes hicieron las consultas, sino para quien esté mirando del otro lado y atraviese por esto, porque podés atravesar por cosas distintas, pero la pandemia la atravesamos todos. Digo, las consecuencias de la pandemia las atravesamos absolutamente todos, así que me parece súper válido. Lo pueden seguir si quieren a Pablo en su cuenta de Instagram, que escribe, hace libros, charlas, conferencias, y cuando le queda un poquitito de tiempo, trata de atender a gente como nosotros, @PabloMeliquio, ahí lo van a encontrar. Muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en algunas semanas más, porque hay un montón de temas que te vamos a tirar. Gracias, Pablito. No, un gusto, que estén muy bien y nos vemos el próximo mes, seguramente. Un divino total. Pablo Meliquio con nosotros en el jueves de terapia de Charlatown. Nos queda todavía un poquito.